Hola, bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Hoy es martes, ¿qué? 28. 29 ya. Oh my God, ya se acabó abril. Martes 29 son, ¿qué? Las 10 de la mañana, 10 y cuarto. 10 y Ay, 36, Dios pero tú mío. estás hoy. O sea, estás en el día Anyway, equivocado, en el time es zone que no equivocado. tengo, ¿verdad? O sea, Es que bueno, anyway, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos veas y nos escuchas, pero siempre gracias por ese apoyo. Wilton, creo que debemos comenzar el reloj para saber cuánto tiempo nos queda. Gracias. Y ya hay compañeros y compañeras conectadas. Así que hoy es este episodio en el que vamos a estar hablando de hecho, un poco reaccionando a cosas que comenzamos a dialogar en el pasado episodio, entre otras cosas, lo de ya sabemos que no es la nominada, ya dejó de ser secretaria de Estado, Verónica Ferrajoli, que discutimos el tema en el pasado episodio, pero hoy tenemos pues obviamente que ir por encima de qué fue lo que pasó y cuáles nosotros entendemos, Aníbal y yo, son las consecuencias de lo que pasó. Pero entonces no se queda ahí. Parece que hay otra nominada que tiene problemas. Entramos en esos detalles ya mismo. Y of course no podemos dejar de hablar de el loco de Donald Trump, que ahora, cuidado, porque aun siendo ciudadana americana, puede que te monten un avión y te saque de Estados Unidos. Pero entramos en esos detalles ahora. Aníbal, bienvenido, qué bueno que estás aquí. gracias, gracias. Un placer estar nuevamente aquí en esta edición de Análisis de la Z a la A. Anoche tuvimos nuestro Zoom interactivo Ay, con los que ¿verdad? son Cuenta. del Patreon. Ya veo algunos que se han conectado aquí. Aquí Ada nos dice buenos días, Ada López. Buenos días. Wilton no se están ahora ya. Y Diana también nos dice en inglés, good morning, para que somos bilingües. Good morning. Somos bilingües, todo bien chévere. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a hacer esos Zoom lo vamos a hacer una vez al mes para los que son parte de Patreon, pero nos habíamos puesto la limitación de que íbamos a hacer como una hora, estuvimos casi hora y media. Sí, correcto. Es, como tú lo has dicho, es bien chévere porque nos hacen preguntas, o sea, es como se supone interactuar. Más que preguntas, yo creo que se convierte en una conversación. Y anoche yo no, siempre un wine and cheese. Anoche yo no bebí Pasaste el vino. Pero Aníbal sí, y Aníbal también comió cheese, así que fue un wine and cheese y había de parte de los compañeros y compañeras que se unieron, unos cuantos de ellos también estaban aprovechando la oportunidad para en esta conversación, ¿verdad? Tomarse una copita de vino y compartir frustraciones, preocupaciones. Johanna, que se le olvidó. Pues tiene que poner el calendario, Johanna. Pero no importa, Johanna, porque obviamente vamos a tener un próximo en mayo. Así que nada, pues Aníbal, oye, que muchas cosas están pasando. Yo recuerdo cuando Jennifer vino a Análisis de la Z, una de las cosas que yo le dije en esa entrevista fue, Jennifer, ha habido dos mujeres gobernadoras, una electa, la otra no electa, en Puerto Rico, y con respeto, pero en mi opinión, yo creo que ninguna de las dos ha hecho muy buen trabajo. Y cuando una mujer no hace muy buen trabajo, nos impacta a todas, porque ayuda, da argumentos para aquellos y aquellas que creen que la mujer no está lista para ese tipo de posición. Así que pensando en eso, le dije a Jennifer ese día en la entrevista aquí en Análisis de la Z, oye, make us proud. Tú sabes, hazlo bien, porque cuando tú llegas a esas posiciones no solamente te impacta a ti, ¿verdad? Como la gente ve el trabajo que estás haciendo, sino impacta a todas las mujeres. Y yo tengo que decir que a mí me preocupa, y lo digo, Aníbal, tú sabes la relación que yo tengo con Jennifer. Yo la conozco desde ella bien jovencita, yo soy mayor que ella.
Y por muchos años hemos tenido una muy buena relación de mucho respeto. Diferimos en muchas cosas, sin embargo en algunas estamos de acuerdo. Pero siempre ha sido una relación de decirnos las cosas como las vemos. Y yo tengo que decirte que a mí me preocupa lo que está pasando con la administración de Jennifer, porque hay gente que se ha quejado de que, es más, yo te he escuchado a ti decir que cuando tú haces como una comparación de cuántas medidas legislativas se habían presentado a tal fecha de otros gobernadores anteriores frente a lo que ella había presentado, pues parecería que ella ha presentado menos que otros gobernadores, o en ese momento en el que tú le estabas diciendo. Por otro lado, hubo mucha gente que se quejó de lo lento o aparentemente lento que estaba haciendo los nombramientos al gabinete y varias cosas que han salido, pero una de las que a mí más me preocupa es los nombramientos. Mi experiencia con la posición de alguien que puede sustituir o le toca sustituir al gobernador o gobernadora viene de cuando yo trabajé para Wanda Vázquez, porque eso fue lo que pasó en Puerto Rico. A Ricky el pueblo le pidió que saliera. Cuando sale, Wanda Vázquez termina siendo gobernadora, no porque fue electa, obviamente, sino porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Y creo que la conclusión de Puerto Rico, o por lo menos la mayor parte de las personas, es que Wanda Vázquez no fue una buena gobernadora el poco tiempo que estuvo. Y yo estoy casi segura que si Wanda Vázquez hubiera ido en una papeleta a una elección como vicegobernadora, si nosotros en Puerto Rico tuviéramos esa posición, ella no hubiera ganado, me parece. Así que, habiendo vivido esa experiencia con Wanda, yo creo que si hay un puesto que el gobernador o gobernadora de turno tiene que evaluar y ser bien exigente al momento de nominar una persona, es el de secretario o secretaria de Estado, porque es la persona que va a sustituir al gobernador o gobernadora cuando no esté en Puerto Rico, pero peor todavía o más importante todavía, si faltara por alguna razón, pues se convierte en gobernador o gobernadora. Y yo sé que Jennifer y Verónica Ferrajoli son amigas, pero la realidad es que ese nombramiento trajo tanta y tanta discordia, tanto conflictos de intereses y apariencia de conflictos de intereses, que yo me alegro que al fin, el pasado creo que fue domingo, ella, Verónica, le dijo a la gobernadora: retira mi nombramiento. Yo creo que ella, Verónica, por ser amiga y por saber lo que su nombramiento estaba provocando, debió habérselo pedido mucho antes del domingo pasado, pero qué bueno que por fin se dio. Y ya sabemos entonces que está de secretaria de Estado interina, la que es esposa del alcalde de Bayamón, pero creo que tú me dijiste anoche en el Zoom, que yo no lo había escuchado, que ya Jennifer dijo, ella no se va a quedar. Así que yo creo que de todo lo malo que ha pasado con relación a este nombramiento, algo bueno es que Jennifer va a tener la oportunidad de ahora ser mucho más exigente al momento de evaluar a quién va a nominar como secretario o secretaria de Estado. Eso por un lado. Pero entonces, hablando de las cosas que me están preocupando de esta administración, y entras ahora en detalle, pero la tercera persona en mando en Puerto Rico, secretaria o secretario de Justicia, hoy amanecimos con que parece, ya Janet Parra tiene unos problemas porque se dieron unas vistas de confirmación, no ha bajado el nombramiento al floor, por lo tanto los senadores y senadoras no han votado, pero sabemos que desde que Jennifer la nominó como secretaria de Justicia ha habido una resistencia de parte de algunas personas. De hecho, una de las razones por la que no ha bajado, según notifica el presidente del Senado, es que él está entrevistando junto con representantes de todas
todas las delegaciones, incluyendo las minorías, y inclusive está Eliezer en esas reuniones, el senador electo por nominación directa, está en esas reuniones y están entrevistando personas que trabajaron con ella, porque ella en un momento dado fue disciplinada, amonestada por el tribunal apelativo con relación a un caso porque, y no tengo los detalles, pero parecería que mientras ella fue fiscal debajo de justicia, atendió un caso, se va a la práctica privada y entonces comienza a defender personas que estaban en el lado de los acusados cuando ella era fiscal. Y digo, sin tener los detalles del caso, para mí eso es por lo menos la apariencia de conflicto, porque nosotros los abogados y abogadas tenemos que tener mucho cuidado en no representar una persona y luego representar a alguien. O sea, yo no puedo hoy, si yo tengo un caso donde A y B se enfrentan y yo represento a A, yo no puedo más adelante ir y representar en otro caso a B, porque ahí hay un conflicto. Así que me parece que esto empieza a levantar dudas con relación a si debería ser Janet Parra la secretaria de Justicia, pero entonces hoy amanecemos con, parece que otra, y está bien fuerte, otro problema, otra alegación, porque tenemos a el senador Juan Oscar diciendo que en un momento dado de la oficina, no dice que ella, pero de la oficina de Janet Parra, como secretaria de Justicia, llamaron para pedir videos de la oficina o de la entrada hacia la oficina del presidente del Senado, porque querían saber quién estuvo en la oficina del presidente del Senado para hablar sobre ella y su nombramiento. Así que tú te preguntas, ¿la secretaria de Justicia está utilizando su poder como secretaria de Justicia para perseguir, tomar represalias contra quien se atreva a hablar en contra de ella y de su nominación? Anda pa'l caramba, esto es bien serio. No sé, Aníbal. Bueno, primero, en cuanto a la retirada de Verónica Ferrajoli, yo creo que sustantivamente el país está de acuerdo que pasó lo que debió pasar. O sea, que ella no debió ser confirmada y si no, para evitar un daño político todavía mayor, inclusive hasta pues la honra de ella, o sea, llevar la votación hubiera sido algo, una situación demasiado ya en el plano personal para la propia nominada y para la gobernadora. Pero creo que la gobernadora y su equipo manejaron esto muy mal desde el principio. O sea, aunque no era razón para colgarla, el hecho de que tú tuvieras esposo y esposa en esas dos posiciones de tanto poder generaba unas preocupaciones. Sí. Pero eso quizás no era razón para colgarla. Pues, cuando explota lo de las 3 planillas, de aquí en adelante hubo un manejo desastroso. Era evidente que no había una estrategia clara de cómo enfrentar esto y la nominada se dice una cosa en una Cámara, después dijo otra en el Senado. Primero eran 2 planillas, después eran 3 planillas. No vamos a repetir eso porque de eso hablamos la semana pasada tú y yo extensamente. Y obviamente pues ahí hay un daño político para la administración de Jennifer. Primero ante la imagen del país. Porque si fuera una administración que llevaba 4, 5, 6, 7 semanas de éxito y de momento tiene un traspié, pues se recupera. Claro. Pero claro. Sí, primero fue el secretario de Recursos Naturales, después fue el secretario de Salud, ahora es la secretaria de Estado. Eso se suma pues que leyes que haya firmado que el país diga, wow, qué buena es esa ley, no hay ninguna. Hoy hay otra historia de que los fondos federales no se están moviendo a la velocidad, se están moviendo más lento que el año pasado. Así que no es que hay un traspié en una línea de éxito, sino que hay un traspié encima de otras controversias y otros traspiés. Así que ahí el efecto político se verá más adelante. Pero vamos a lo de Janet Parra. Ayer yo estuve en El Poder del Pueblo, en el programa que tú estás todos los días, y yo participo lunes y miércoles, y creo que también lo dije en mi programa de radio, pero yo dije, bueno, después de esto, Janet Parra la van a confirmar, porque me parecía políticamente muy difícil para Tomás Rivera Chat colgarle primero a la secretaria de Estado y después a la segunda en jerarquía, que es la secretaria de Justicia. Así que esa era y claro, hice la aclaración ayer en el programa. Ese es mi pensamiento político tradicional. Como estamos viviendo unos tiempos tan raros, pues no sé.
Esta mañana, cuando me levanto, me empiezo a recibir videos. Pero yo ahí añádele que yo anoche en el Zoom te dije, cuidado, porque si conozco a Tommy y Tommy cree que hay Tommy, queriendo decir el presidente del Senado, hay alguna razón válida para no confirmarla, a él no le va a importar que sean 2 corridas, los cantazos que le dé a la gobernadora, no le va a importar que sean las 2 personas más importantes del gabinete, él no la va a confirmar. Y estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, para la controversia sobre Janet Parra, la controversia que tú lo has explicado era, ella estaba en el Departamento de Justicia bajo Domingo Emanueli. Yo no me acuerdo si ella dirigía crimen organizado, pero tenía una posición alta. Entonces, de ahí ella renuncia peleándose con Domingo Emanueli, porque esa es la verdad, y al poco tiempo pasa a representar a este grupo de mafiosos, pero que el apodo es Tuntún, algo así. Y ellos son acusados por justicia, ella se convierte en la abogada de defensa y el Departamento de Justicia de Pedro Pierluisi le pide al tribunal que la descalifique bajo la alegación que ya había tenido acceso a la investigación. Todavía no los habían acusado, pero a la investigación. El tribunal de primera instancia la descalifica. Ella va a apelar esa descalificación al tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones lo valida y ella decide no ir al Supremo. En la vista de confirmación que hubo ya a principios de marzo, Juan Oscar Morales, y ahorita vamos a hablar por la importancia ahora que se está convirtiendo en Juan Oscar Morales, la cuestiona y le dice, ¿por qué usted no fue hasta el Tribunal Supremo a aclarar porque ella alega que no había conflicto, pues porque usted no fue a defender su honra. Y ahí ella dice, lo que pasa es que para ir al Tribunal Supremo yo tenía que entonces traer de testigo a unos que habían sido compañeros míos en justicia. Y yo sentí que si yo hacía eso, Domingo Emanueli, no dijo Domingo Emanueli, pero los iban entonces a perseguir a ellos y yo no los llevé. En ese momento Juan Oscar Morales dijo, ¿sabe qué? Si usted no fue capaz de defenderse a sí misma, yo no puedo votar por usted porque entonces yo voy a pensar que usted no puede defender a el pueblo de Puerto Rico como secretaria de justicia. Y ahí un poco había terminado la cosa. Nos fuimos al caso de Verónica Ferrayoli. La semana pasada, ya Tomás Rivera Chat había dicho que había entrevistado a algunos de los fiscales y creo que había entrevistado policías. La cosa estaba un poco dormida. El jueves o viernes de la semana pasada, Tomás Rivera Chat le dice a un medio que esta semana iba a entrevistar al fiscal que le faltaba. Y ahí estamos hasta en el programa de radio y anoche en el Zoom. Yo dije, bueno, en esta circunstancia yo creo que la van a confirmar. Pues de esta mañana me llega primero una entrevista que hizo Juan Oscar Morales en el Canal 2 con Lenín. Ahora hizo ayer, ahora hizo otra aparentemente con el Canal 4. Tengo información de que va a hacer una con el Canal 11 hoy. Y está de Media Tour, Juan Oscar Morales, describiendo lo que tú acabas de decir. Y básicamente es, y vamos a pasar un video ahora de una entrevista con Julio Rivera Saniel. Pero básicamente lo que él está alegando es que como parte de la investigación, Tomás pide una información a el Fiscalía de Humacao y entonces esa información se la hacen llegar y que parece que coetáneo con eso, alguien del Departamento de Justicia pide los videos donde se vería la entrada a la oficina del presidente del Senado. La única conclusión es para ver quién está entrando a llevar la información al presidente del Senado y entonces pues Juan Oscar está levantando eso como un asunto serio, que lo es. Me llama la atención porque Juan Oscar Morales fue el que se convirtió en un momento, junto con Tomás Rivera Chat, en el principal fiscal, ahora entre comillas, de Verónica Ferrayoli. Y el hecho de que se haya ido de Media Tour entre ayer lunes y aparentemente hoy martes, me da la sensación de que están empezando, nuevamente parece que con razón, o sea, si esto es cierto, esto es serio. O sea, que una secretaria de justicia esté pidiendo video de quién entra al Senado, aparentemente para de ahí identificar quién está llevando información. Inclusive Lenín ya sacó esta mañana, recuerden, estamos grabando martes, el periodista Rafael Lenín López sacó una carta donde una de las fiscales que fue a testificar ya ante Tomás Rivera Chat y los líderes de las minorías, aparentemente a decir cosas negativas, la trasladó. Y ya, pues ahí entonces vemos una cosa que parece una represalia. O sea, que Janet Parra trasladó a una de esas fiscales que fue a... Y estaba la carta firmada por Janet Parra.
de esas cartas bien bonitas, dice, según los poderes que me da la Constitución y para el mejoramiento del departamento, bla, 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 bla. Y sabemos que el traslado es después de la visita de ella al Senado. Eso es lo que no está claro. Lo que sabemos es que, según Lenin, esa persona sí fue a testificar y aparentemente no fue a decir cosas buenas de Janet Parra. Wow. O sea, eso aparentemente. Okay. Pero vamos a poner el video que, por lo que entiendo, es de hoy mismo martes o de anoche con Julio Rivera Saniel. Entiendo que fue lamentable. Fue el hecho de haber pedido unos videos del Senado de Puerto Rico para ver quién nos había traído una información. ¿Quién pidió videos? El personal de la secretaria. Para ver quién trajo qué información. Una información que nosotros solicitamos. El presidente del Senado... Sobre su caso. Sobre su caso, claro. ¿Es una información que usted quiera compartir? No, yo le dejaría eso al presidente del Senado, que fue el que firmó la carta, la petición nuestra. Él hace un requerimiento de información a Fiscalía de Humacao. Y ese mismo día, una persona muy cercana a la nominada peticionó que le entregaran copia de los videos para ellos ver quién fue la persona que trajo esa información. ¿En qué abona eso a la discusión? A nada. ¿Y qué usted cree que querían hacer con esos videos? Pues eso es algo que ellos deben contestar. ¿Usted cree que querían presionar a alguien, tomar represalias? Mira, yo ¿felicitarle? No, felicitarle no. Yo, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero yo creo que la nominada tiene que contestar. Porque a mí me trae serias interrogantes el objetivo que se intentó hacer con relación a esa petición. ¿Cuál era? ¿Acaso era seguir tomando represalias? Porque hay fiscales que ya nos han manifestado de que han sido removidos, ¿verdad? Y han sido trasladados a consecuencia de haber declarado en aquel famoso caso que se llevó contra la nominada sobre el caso de 100 por 35. Y yo no quisiera pensar de que... ¿Es vengativa la secretaria del Pues Senado? no lo sé, le va a tocar explicarlo a ella, ¿verdad? Impresionante. Seguir tomando represalias. Impresionante. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros, como tú bien dices, estamos grabando martes a las casi 11 de la mañana y ella no se ha expresado. Y esto salió anoche porque el programa de Lenin es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Así que yo creo que esto es un tema que la secretaria ya hace rato, la secretaria de Justicia ya hace rato debió haber, ¿verdad?, dejado saber cuál es su posición con relación a todo lo que están diciendo, porque lo que están diciendo es bien serio. Aparte de que hay leyes que protegen a las personas que dan información. Olvídate tú, es cómo tú utilizar como secretaria o darle impresión, porque hay que esperar, ¿verdad?, la explicación de ella y darle a ella la oportunidad que aclare si tiene algo que aclarar. Pero empezamos otra vez con cuando hay conflictos de intereses y cuando hay la apariencia de conflictos de intereses. Estas posiciones, secretaria de Estado, secretaria de Justicia, no deberían estar en manos de personas que creen, al menos, o sea, que creen ni tan siquiera la apariencia de conflicto. Entonces tú tienes ahora a los medios de comunicación en Puerto Rico, otra vez sin haber escuchado su lado de verdad, de la historia, pero tienes a los medios de comunicación en Puerto Rico diciendo que la secretaria de Justicia utiliza su poder para, uno, averiguar quién está hablando mal de mí, y segundo, tomar represalia, porque asumamos, ¿verdad?, que este traslado del que mencionan fue como consecuencia de ella saber que esta persona fue a la oficina del presidente del Senado a hablar sobre ella y su nominación. Así que esto es para mí horrible. Y entonces esto me lleva, Aníbal, a lo que yo decía al principio, los nombramientos. Yo no sé, te pediría, hablando del tema, se me ocurre ahora, para que compartas con nosotros, porque yo he sido jefa de agencia y he nombrado personas, pero no es lo mismo tú estar de gobernador o gobernadora y tener la anda pa'l carajo responsabilidad de escoger a una persona porque estás entregando en las manos de esa persona la dirección de una de las agencias del gobierno de Puerto Rico, en algunas ocasiones dedicada a prestar servicios, en otras ocasiones dedicada a hacer justicia, como en esta ocasión, en otras ocasiones una agencia donde la persona a cargo se puede convertir en la gobernadora. Así que yo creo que debe ser una presión bien grande
para un gobernador o gobernadora tomar decisiones de a quién nominas para qué. No es fácil. O sea, tú tienes que tomar en cuenta dos cosas. Número uno, convencerte que la persona tiene la capacidad para el puesto y la integridad. Primero que todo, tú haces una evaluación como un background check. Bueno, en el caso mío, tenía un grupo de personas de mi confianza que hacían eso y cuando me llevaban uno o dos candidatos, pues ya yo confiaba que ellos habían cotejado todo. Todo. Uno de los criterios, yo tenía gobierno dividido, pero ahora mismo pues tú sabes que Tomás Rivera Chat es una fuerza él solo, así que pues uno de los criterios era no solamente tráiganme a alguien que creamos que tiene la capacidad para el puesto, pero a la misma vez que sea políticamente confirmable, o sea, que no tenga algo que a lo mejor yo estoy convencido que eso es una tontería, pero que uno sabe, mira, eso ya en el Senado no lo van a dejar pasar. No lo van a confirmar. Cuento medio jocoso. Yo recuerdo haberle dicho a Alejandro García Padilla, que lo nombré a DACO, a ti no te van a confirmar porque tú estuviste en programas de radio atacando al PNP durante toda la campaña. Lo confirmaron. Pero se lo dije, le dije, mira, te voy a nombrar, pero es posible que te saquen en cara que tú en la campaña estabas en WKQ, creo que él estaba en aquel momento, y atacabas mucho al PNP, pero creo que puedes ser secretario de DACO. Y él dijo, yo asumo la responsabilidad. Y lo confirmaron. Hubo personas que me decían, no, yo no voy a ir al Senado a que me confirmen porque no me quiero meter en eso. Así que eso estaba ahí. Ahora, yo no tenía como criterio principal, y no debería tener ningún gobernador, lealtad a mi persona. O sea, por ejemplo, yo nombré a Rafael Aragón de secretario de Educación y yo lo vine a conocer cuando lo entrevisté. Y yo creo que a ti te pasó lo mismo cuando a ti te nombraron. O sea, no había o sea, yo no le hice jurar a Rafael Aragón de que era secretario de Educación lealtad a mi persona. Yo lo que quería estar, que en términos de mi visión del Departamento de Educación y lo que yo quería que pasara, él creía en eso y esas coincidencias. Noto en Jennifer demasiado en eso a la lealtad a ella, inclusive postprimaria. O sea, ya no es suficiente que seas PNP, sino tienes que tener una lealtad a mí. Y eso es un poco peligroso porque lo de las lealtades corre en las dos direcciones. La lealtad al gobernador puede ser, yo no me atrevo a decirle al gobernador que está mal. Yo tengo que decir al gobernador siempre que está bien, porque tú sabes. Uno necesita saber, uno necesita gente a su alrededor, ya sea en las posiciones oficiales o en el grupo íntimo que no necesariamente tiene posiciones así altas. Tú tienes que tener gente que en privado te diga, gobernador, eso que usted está proponiendo es un disparate, o gobernador, eso le va a hacer daño, gobernador, eso no es bueno para Puerto Rico. Al final la decisión es del gobernador o la gobernadora. Y yo a veces, lo hemos hablado en privado y lo hablamos un poquito en el Zoom ayer, yo de momento estoy empezando a preocuparme si Jennifer tiene una de esas personas a su alrededor o si los que tienen son tanto Team Jennifer que parten de la premisa que ella nunca se va a equivocar y que uno lo único que tiene que hacer es ejecutar lo que ella diga y no confrontarla. O sea que tú puedes tener gente que en verdad, porque están, como tú bien dices, están Team Jennifer, que no puede ver los errores que está cometiendo y por eso es que no se lo dice, o lo ven, pero no se atreven o por las razones que sean, no se lo dicen de frente. Y yo creo, yo recuerdo una conversación mía con un gobernador y decirle, a mí me parece que cuando tú llegas a esas posiciones, y otra vez, yo no he estado en la posición de gobernadora, pero sí en jefe de agencia. Cuando tú estás en una posición de poder, lamentablemente, muchas personas de las que te rodeas se convierten en yes woman o yes man, porque o no se atreven o no quieren caerte mal, no quieren que tú te molestes como jefe con ellos y no te dicen las verdades. Así que yo creo, después de la experiencia de Ricky, yo creo que todo gobernador o gobernadora debería tener un grupo de personas que nada tengan que ver con contratos de gobierno, nada tengan que ver con el gobierno, pero que son personas que ella sabe o que él sabe, en el caso de Jennifer, que ella sabe, que son personas que le van a decir las cosas de frente y se las van a decir porque más que amor a ella, tienen amor a Puerto Rico. Yo creo que ese grupo de personas, oye, y pudiera ser que ya Jennifer lo tenga, pero ese grupo de personas tiene que poderle decir a la gobernadora, ¿sabes qué? Baja un momento, mira esto desde esta perspectiva, porque yo creo que ha pasado tan poco tiempo
de esta administración, y tú y muchas otras personas han dicho que regularmente los primeros días son de luna de miel. Y parecería que no, que en esta administración desde el principio hay mucho resentimiento de la gente. Bueno, tú mencionaste a Wanda Vázquez, tú estuviste allí. El primer mes y medio de Wanda Vázquez fue de honeymoon. Fue de honeymoon, lo que no ha tenido Jennifer. Yo recuerdo encontrarme en esa etapa a un alto empresario que nunca ha estado muy vinculado políticamente a nadie, pero un empresario que todos los gobernadores. Y me acuerdo encontrármelo y hablarme luces de Wanda Vázquez. Pero hablarme luces. Y yo me quedé hasta impactado. Recuerdo un alcalde popular de Junco, Papo Alejandro, que dijo que Wanda Vázquez era un regalo que Dios nos había dado. Eso fue todo el primer mes y medio. Primer mes y medio, 2 meses, hasta que se le metió el gusanito de correr en la candidatura. Y ahí todo se... Pero, o sea, lo que te quiero decir es que Wanda Vázquez, con todo y que la evaluación era negativa, no tuvo 100 días porque era un tercer... Pero los primeros 45 días de Wanda Vázquez fue de honeymoon. Todo lo que ella hacía, todo el mundo estaba, qué chévere. Sí, sí, la gente le decía Titi y todo eso, sí, todo. O sea que, pero Jennifer ni eso disfrutó porque la primera semana vino lo de la palguera. Y después vino lo otro. Y después vino lo otro. O sea. Pero yo tengo que decirte, aun cuando esta administración está en, como tú bien dijiste, que no es cosas positivas y de momento pasó algo negativo, sino que hay muchas cosas negativas. Yo creo que ella está requete a tiempo para hacer un alto. Yo creo, las cosas pasan en la vida por alguna razón. Yo creo que esto de Verónica Ferrajoli pasó por una razón, y yo creo que la razón puede ser para que ella, Jennifer, se siente y tenga otra vez más cuidado al momento de decidir quiénes forman parte de su equipo. Yo creo que lo que está pasando con Janet Parra, la gente, el equipo de Jennifer y Jennifer no pueden dejar que esto termine como lo de Verónica Ferrajoli. Tienen que tomar decisiones temprano para que no sea nuevamente el presidente del Senado el que salga victorioso de estas peleas. Pero mira, lo de Janet Parra, contrario a las planillas que la descubrimos al final del proceso, esto se sabe desde el principio que ya había tenido ese incidente. Así, ese conflicto. Así que la pregunta es, ¿hay una estrategia para explicarlo y para no hundirse más? Porque eso de estar pidiendo videos, lo que acaba de sacar Juan Oscar Morales, es como que eso está en cualquier libro. Eso, jamás hagas eso. O sea, defiéndete sustantivamente. O sea, hay una cosa que se llama crisis management. O sea, si tú estás en medio de una crisis, la puedes superar, pero tienes que hacer una estrategia reconociendo que tienes una crisis. Y entonces, si desde el principio ellos sabían que este tema de ella fiscal y después abogada y la descalificación, se sabía desde el principio. Entonces, si ella dice en una vista, no, lo que pasa es que había unos testigos que yo no me atreví a llamarlos, pues entonces yo quiero pensar que ya ellos sabían lo que iban a decir esos testigos cuando Tomás los vaya a llamar. O sea, todo. Y da la sensación, nuevamente de que no están con una visión clara de cómo actuar. Añádele a eso. Ya han pasado 12 horas desde que esto sale públicamente, esto último de las grabaciones de la oficina del presidente del Senado, y Janet no ha dicho nada, la secretaria de Justicia, la gobernadora no ha dicho nada, el secretario de la gobernación no ha dicho nada. Pues eso es lo que no puede pasar. Es como una bola de nieve que si tú no la detienes a tiempo, llega un momento donde está tan grande que ya no hay forma de controlarla. Yo pido que la administración, yo le pido a la secretaria de Justicia que salga y explique, porque lo justo es no concluir hasta que usted hable, pero tiene que hablar. Y tiene que hablar a la brevedad posible para que entonces la gente no concluya hasta que haya podido escuchar su versión. Pero tiene que hablar. ¿Dónde están? No entiendo. Mientras tú y yo estamos aquí, yo entré otra vez a la cuenta de Lenin, que es el que primero rompió esto, ¿sí? Está el video de ayer, que ya tiene 12 horas en la página de Twitter de él. Y entonces está la carta de que transfirió a una fiscal. Y esa tiene 2 horas.
y no hay más nada. Yo estoy seguro que si la secretaria hubiera dicho algo, Rafael Lenín López hubiera puesto inmediatamente, aquí está la contestación de la secretaria de Justicia o de la Fortaleza o de whoever a esta. Y por otro lado, tú tienes, como tú estabas diciendo ahorita, Aníbal, tú tienes a Juan Oscar, que es un senador que se está luciendo. Sí. A mí me parece que está luciendo como una persona seria, como una persona objetiva, como una persona de palabra, como una persona que esta es mi posición y yo la defiendo, que no muchos y muchas allí lo hacen, pero de todas formas, me parece que tú tener a Juan Oscar, como tú bien dijiste, de Media Tour, debería ser razón suficiente para ya, otra vez, el Ejecutivo haber salido con alguna posición. Y yo no creo que Juan Oscar simplemente es un fotuto de Tommy. No, pero yo tampoco. creo que si Tommy sintiera que Juan Oscar está cometiendo un error con esto, probablemente le diría, oye Juan, coger un poquito suave, estás cometiendo un error. No, él está de Media Tour. Con una noticia nueva inmediatamente después de la de Verónica Ferrajoli. Y quizás, no sé si te queramos mover ya a otro tema, aquí volvemos a ver cómo queda debilitado el secretario de la Gobernación. Antes de que nos movamos Sí. a ese, que creo es un tema importante, hay varios comentarios, pero uno de Diana dice, en mi opinión, ¿cómo es que se marca aquí? Ahí Okay. sube, ahí sube. En mi opinión, ella no está delegando en nadie los nombramientos, los está escogiendo ella, a ella le gusta el micromanagement. Bueno, yo creo, Diana, que a ella le toca escoger. Volvemos a lo que estábamos hablando con Aníbal, que fue gobernador, cuando yo me imagino que habrá ciertas posiciones en el gabinete que el gobernador o gobernadora directamente no se meta, porque hay agencias que en verdad, pues tú sabes, pero yo me imagino que hay unas en particular que no es que el gobernador debería, es que el gobernador tiene o gobernadora tiene que ser directamente él o ella quien entrevista a la persona para determinar si tiene los quilates que se necesitan para dirigir esas agencias. Así que yo esperaría que todo secretario de Estado, todo secretario o secretaria de Justicia, los puestos más importantes de educación en Hacienda. el gobierno, sea directamente el gobernador o gobernadora quien los entreviste y determine si en verdad tiene o no los quilates. Yo tengo que decir, a mí, para el puesto de secretaria de la Gobernación fue Wanda Vázquez directamente, con quien yo me senté a dialogar. Lo que pasa que en esa reunión yo creo que la única que habló la verdad fui yo, pero bueno. Pero sí, no importa. Total, las cosas de la vida. Pero anyway, vamos entonces al punto que tú traías. Bueno, lo que estoy diciendo, vamos a imaginarnos, en esta crisis de 12 horas, 14 horas que se está enredando Janet Parra, en un escenario típico, salía el secretario de la Gobernación. ¡Exacto! Pero él está debilitado, Francisco Dómenes, por todo lo que pasó con Verónica Ferrajoli. Bueno, tienes a Luis Dávila Colón, que es un estadista. Luis Dávila lleva 24 horas cayéndole encima, le llama el gobernador de facto. Y le está echando ahora toda la culpa de todo lo malo que le pasa al gobierno de Jennifer. Luis Dávila Colón se le está echando a Francisco Dómenes. ¡Oh, wow! Entonces, wow. Sí. Así que tú tienes ahora el secretario de la Gobernación, que se supone que sea el troubleshooter, entre otras cosas. Ajá. Pues, tú te imaginas, yo me imagino a Janet Parra recibiendo una llamada de Francisco Dómenes regañándola porque no ha manejado bien la crisis. Ella en el otro lado del sitio. ¿Y tú cómo manejaste la crisis tuya y de tu esposa? ¿Entiendes? Así que, porque normalmente esto es algo que el secretario de la Gobernación podría dar una entrevista a un medio y decirle, mira, la realidad es que lo que ella dijo ya no pasó esto, lo otro. Pero él está debilitado. Entonces la gobernadora se va quedando cada vez, por lo menos hasta este momento, sin voces que la representen a ella y acaba defendiéndose ella misma de las cosas de su gobierno. No, hay ciertas cosas que ella no tiene por qué ser la que esté dando la cara. Para eso es el secretario de la Gobernación o el secretario de Asuntos Públicos. Asuntos Públicos, exacto. Que las veces que lo he escuchado tampoco da la sensación de que no es del inner circle. O sea, a veces le hacen preguntas y es evidente que él no sabe. A mí me parece que es muy buen portavoz. Es portavoz, pero yo no creo. Es verdad, maybe él no está en ese grupo más íntimo y entonces no tiene la información para... Sí, pero no es lo mismo que tú participaste en una reunión o una llamada telefónica de 4 personas, entre ellas la gobernadora, y tú eres parte, a que esa llamada estuvo
tú no participaste y uno de esos te llama y te dice, ok, Zoe, tú vas a decir que la gobernadora esto es lo que piensa, pero tú no estabas en la llamada, ¿entiendes? O sea, tú no tienes el juego de piernas y hasta ahora no creo que él ha logrado generar su propia imagen como que es una persona que tú puedes entender que está hablando a nombre del gobierno. Aníbal, y creo que es meritorio mencionar un jefe de agencia adicional a todo lo que ya hemos hablado, y es el superintendente antes, hoy comisionado de la Policía de Puerto Rico. Sabemos que es Joseph González, una persona que tiene, o sea, si es del 1 al 10 el nivel de credibilidad, yo creo que Joseph tiene 10 o 10 y medio. Ujú. Viene del gobierno federal, todavía es empleado del gobierno federal, dirigió por muchos años aquí en Puerto Rico la oficina del Federal Bureau of Prisons, Federal Bureau of Investigations, FBI, y hoy está prestado en el gobierno de Puerto Rico como comisionado de seguridad. Y entonces estaba viendo, miré por encimita, pero tú lo habías comentado anoche, que parecería que ha recibido llamadas de parte de políticos o políticas, personas electas, para decirle, oye, espérate un momento, estos cambios que tú estás haciendo, porque Joseph está haciendo unos cambios en la estructura de la Policía de Puerto Rico, estos cambios que tú estás haciendo, no me gusta, no me lo muevas, etcétera. Yo tengo que decir que mi experiencia en corrección fue la misma. Tú recibes llamadas de políticos y políticas a tratar de ayudar a sus constituyentes. Oye, para eso es un senador o senadora o representante, para representar a sus constituyentes. Pero hay una diferencia grande entre, please, por favor, mira a ver si puedes hacer esto, o si, mira a ver, este es un excelente profesional, entrevístalo. Una cosa es que un político electo o política llame a un jefe de agencia o jefa a pedirle evalúa, y otra cosa es decirle, tienes que hacer esto porque si tú no haces esto, entonces te las vas a ver conmigo y ya, tú sabes, las consecuencias que hay en la vida, como por ejemplo, vistas de estas de, ¿cómo es que se llama? Interpelación. Que yo fui una de las interpeladas por una administración PNP, por una legislatura PNP, porque yo me negué a aceptar. ¿Tú fuiste interpelada como secretaria de corrección? ¿En serio? ¿Está chavando? No, en serio, yo estaba en la Cámara, fuiste interpelada en el Senado. Por eso, si yo en la Cámara, yo te hubiera interrogado. Pues sí, fui interpelada. Yo no me acordaba, fíjate. Pero es que cuando tú le haces frente a las cosas, hay consecuencias. Toda acción tiene consecuencias. Así que, pero de todas formas, volviendo a Joseph, parece que Joseph ha dicho, a mí no me vengan con jodiendas de politiquería, yo voy a poner a la gente donde yo creo que mejor pueden servir. Gústele a quien le guste. Y yo creo que eso es lo correcto, lo aplaudo. No sé si tenga algo que ver con que los dos veníamos del gobierno federal, pero la realidad es que en ciertas decisiones, yo diría que en la mayor parte de las decisiones de un jefe o jefa de agencia, la política partidista debería ser así de importante. 0, 0, 0, 0 de importancia. La historia de lo de Joseph salió primero ayer en El Vocero, y yo te comentaba anoche que si no hubiera habido todo este otro revolú que había con Verónica Ferrayoli, hubiera sido una historia quizás de primera plana. Miguel Rivera Puy, que es el reportero del Vocero de toda la vida de la policía y que tiene muy buenas fuentes en la policía, claro, publicó ayer que Joseph había hecho unos cambios en las direcciones del CIC, uno para Humacao, otro para Bayamón, y que el que había mandado para Humacao era un activista del PNP y se quejó con un senador, y según la historia de ayer, publicada en el periódico, y de arriba le detuvieron los cambios. Que no sabemos qué es de arriba. Entonces el mismo Miguel Rivera Puy dice, mis fuentes no me pueden decir qué quiere decir de arriba, pero que se los detuvieron. Joseph González está estableciendo la costumbre, que me parece muy buena, del todos los lunes atiende a la prensa. Excelente. Entonces le preguntaron ayer, y él no negó que lo habían llamado, él no negó que lo habían presionado. Él lo que dijo es, yo me mantengo en mis decisiones de personal y no me voy a dejar presionar por nadie. Pero si fue un senador
Digo, está mal, digo, fue un senador y si hizo lo que tú dijiste, pues eso está, lo que tú dices es que yo estoy de acuerdo contigo. Mira, señor secretario, fulano de tal, es un policía bueno, es bien honesto, y usted lo va a trasladar, pero a lo mejor él vive muy lejos. Eso yo no creo una llamada. Ahora, si el senador llama a decirle, mira, vas a pagar las consecuencias porque yo me voy a encargar que en Fortaleza, bla, 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 ya eso es otra cosa. Ahora, si fue alguien que no fue el senador, alguien que jerárquicamente esté por encima de Joseph González, quien le puso la llamada, gobernadora, cuidado. Porque una cosa es que él no le haya hecho caso y otra cosa es que la próxima diga, me voy de aquí y voy a decir que me fui porque me trataron de politizar en la policía de Puerto Rico, que está en una sindicatura federal, entre muchísimas cosas, por la alegación de que los ascensos en la policía históricamente se han hecho por consideraciones políticas. O sea, ese es uno de los issues. Ese es uno de los issues. Definitivo. Así que esto no ha explotado como un gran escándalo, pero, cuidado, que además él se puede ir mañana porque él está en destaque. De hecho, hasta el salario. El salario se lo está pagando el FBI. Yo sé que este no es, ¿verdad? El podcast no es para necesariamente para hablar de ti, de mí, de las experiencias, pero yo no voy a decir nombre, of course, pero yo recuerdo que una de las veces que pagué consecuencias por no permitir que la política partidista fuera un elemento en mis decisiones, yo recuerdo que esta persona me llamó y me dijo, secretaria, necesito que haga tal cosa. Y yo, pues déjeme evaluar lo que usted me está pidiendo. Lo evalué. Y yo no sé si yo te hice este cuento cuando hicimos el podcast de hacernos preguntas. Quizá lo debemos repetirlo otra vez con otros temas, pero dale. Pero anyway, cuando esta persona me llama, líder importante y grande en el PNP, yo digo, anda para el carajo. Tirar al medio. Claro que no. Entonces evalúo y no se podía de forma alguna hacer lo que me estaba pidiendo. Entonces lo llamo y le digo, fulano, yo, ¿verdad? Quisiera, pero ya evalué y no se puede hacer. Yo me acuerdo el grito que me ha metido esa persona. ¡Mira! ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Y yo, anda, porque yo una nena, tenía 32 años, yo quería llorar. Y yo, sí, yo sé con quién yo estoy hablando. Y le dije, usted, fulano, como si de verdad te estuviera preguntando quién era su nombre y cuál era su puesto. Pero anyway, le dije, pero es que sabe que ni por usted ni por nadie yo voy a violar la ley ni los reglamentos, así que lo siento mucho. Y después, tú sabes, es que ser jefa de agencia no es tan fácil, tres carajos, pero bueno, nada. Pero pendientes a me alegro que Joseph González, esté asumiendo la posición que está asumiendo muy bien, porque la verdad es que en algunas ocasiones el tomar el factor de política partidista como uno de los elementos daña la cosa, daña la administración, de verdad que sí. Pero nada, pues entonces, habiendo hablado de esto, los últimos minutos que nos quedan de análisis de la Z a la A en el episodio de hoy, se los queremos dedicar a nuestro amigo, entre comillas. Oye, pero dije que amigo. A nuestro amigo Trump. Es que se me hace difícil en la misma oración poner amigo y Trump, pero bueno. Pero es que lo que iba a decir es la cantidad de gente que me ha escrito, particularmente por Instagram, diciéndome, Trump es el mejor presidente y ustedes los izquierdistas y locos están asustados. Sí. Anoche nosotros teníamos entre lo que estábamos conversando anoche con la gente en el Zoom. Yo creo que todos y todas anoche nos quedamos sin una respuesta. Porque es que todavía tanta gente lo sigue, cree que lo está haciendo bien. Pero anyway. Pero perdió una elección. ¿Qué? Que perdió una elección. Ayer en Canadá. Sí, perdió él. Pero lo que iba a decir es, uno se pregunta por qué todavía hay personas que lo apoyan. Y otra razón, de entre muchas razones, otra razón por la que no deberíamos apoyarlo es que cuando él hizo la campaña, él dijo que él iba a deportar criminales.
para limpiar, ¿verdad? Y tener un Estados Unidos más seguro. Sin embargo, sabemos que, es más, las estadísticas dicen que el 90% de aquellas personas que fueron movidas a CICOT, la cárcel en El Salvador, el 90% no son ningunos criminales. Pero, ok, o sea que ya tenemos que concluir, no está deportando solamente criminales. Chévere. Aquellos que creen que por no tener los documentos, anyway, te deben deportar, pues, ok. Porque hasta ahí están bien. No importa que no sean criminales, pero no tienen los documentos. Pero y aquellas personas que sí tienen los documentos, que también los está deportando. Pero no solamente ahora personas, sino ahora estamos hablando de menores de edad. Esta mañana anoche me leí un artículo, esta mañana salió otro artículo sobre esta barbaridad. Hay 2 familias en Estados Unidos continental donde tienen hijos, 2, 4 y 7 añitos. Son 2 mujeres de Honduras, las arrestan porque ellas no tienen los documentos. Entiendo que sí estaban en medio del proceso para tener los documentos necesarios, pero no los tenían. Tienen hijos nacidos en Estados Unidos y son US citizens. Y cuando las arrestan, dice el zar de la frontera de Donald Trump que a las mamás se le dieron las alternativas de dejar los menores en Estados Unidos o llevárselos con ellas a Honduras. Primero que yo no me imagino el nerviosismo que tú debes tener en el momento que te están arrestando. Entonces, en este momento te están arrestando y te están diciendo, ¿te vas con los nenes o dejas a los nenes? I'm sorry, pero yo también hubiera dicho lo mismo. Yo me llevo a mis hijos. No, mis hijos conmigo. Pero son ciudadanos americanos. Un representante de cuando Obama era presidente estaba explicando que ellos también deportaron menores de edad, pero no como lo está haciendo ahora la administración de Donald Trump, porque la administración de Donald Trump en pocas horas cogió a esas mamás con esos nenes, los montó y se los llevaron y ya a las poquitas horas estaban en Honduras. De hecho, uno de los abogados de una de las 2 familias dice que nunca se pudo comunicar con la persona hasta que llegó a Honduras con el menor de edad ciudadano americano. Pero añádele a eso que son nenes de 2, 4, 7. En uno de los casos, el nene de 4 años, creo que es el de 4 años, sí, yo creo que tiene cáncer en Stage 4, o sea, en la fase, si es el término correcto, 4. Se estaba dando tratamiento aquí vienen en Estados Unidos, y se lo llevaron sin medicamentos, sin saber si se le va a continuar dando el tratamiento. Yo lo siento por el cabrón del zar de la frontera de Estados Unidos. Esto es una sentencia de muerte para un bebé de 4 años. Yo insisto, ¿cómo todavía hay gente que apoya esta política pública del presidente de Estados Unidos? Porque, cierto, debe haber deportado a algunos criminales, pero ¿y el resto? No nos importa que no se les esté dando el debido proceso de ley, no nos importa que a menores de edad los estén sacando de Estados Unidos y llevándolos a un país extranjero, no nos importa que algunos de esos menores están enfermos y yo espero que no, que papá Dios los proteja, pero pudieran terminar muriendo. ¿Hasta dónde vamos a seguir apoyando las locuras de Donald Trump? Hoy se cumplen 100 días de su gobierno. Hoy se cumplen 100 días y ha sido una cosa tan impactante. Yo estaba leyendo anoche, creo que te envié copia, un artículo, ahora no me acuerdo si era el New York Times o el Washington Post, de cómo los cambios que él está haciendo puedan ser irreversibles desde la perspectiva de la confianza del mundo en los Estados Unidos. Ajá, sí, y como ve a Estados Unidos, el resto del mundo. Porque sí. Vamos a imaginarnos, salvo que el Tribunal Supremo finalmente declare claramente inconstitucional algunas de las cosas que él ha hecho, pues ya hay ningún futuro presidente las puede volver a hacer. Pero en la medida que él haga todas estas cosas que está haciendo, lo que le está haciendo a sus aliados,
Pues vamos a imaginarnos que en el 2028 ganan los demócratas. Pero, decía este artículo, pero los J.D. Vance de la vida están ahí. Y el resto del mundo va a estar pensando, ajá, y si dentro de 4 años vuelve un J.D. Vance, pues ya yo no puedo confiar en Estados Unidos. Yo voy a hacer mis alianzas con otros países. Yo voy a hacer unos bloques. Se están empezando a crear bloques de países para intercambiar comercialmente, militarmente. Ignorar a Estados Unidos. Canadá, que lo acaba de derrotar a Trump ayer lunes. Canadá está hablando de hacer alianzas militares con Europa, no con Estados Unidos. No con Estados Unidos. Que está al otro lado de el artículo decía, estos cambios pueden ser irreversibles para mal. O sea, para mal de los Estados Unidos. ¿Cómo contestamos? ¿Por qué sigue teniendo tanto apoyo? Yo no tengo una contestación que no sea y es duro decirlo, un deterioro en la fibra de la formación social de amplios sectores de la sociedad americana. No, yo no lo creo. Yo no creo que es eso. Yo no soy psicóloga, así que quizás deberíamos traer un psicóloga a este programa y que nos trate de explicar. No sé cómo y que nos trate de explicar por qué tanta gente lo apoya. Pero dos cosas, sé que estamos terminando, pero varias cosas. Lo de Canadá que Aníbal dijo hace un minuto atrás. Sí, lo grité. Yes, ¿verdad? Yo voy a decir que lo gritaste. Me ibas a decir, ¿estás gritando? Exacto. Pero anyway. Ella me regaña cuando yo alzo la voz. Pues claro, digo, no cuando alzas la voz, perdóname. Cuando estás hablando y gritando, como que baja la voz. Pero anyway, lo que iba a decir es, mira, Wilton está como, Dios mío, de verdad que todo es, bueno, anyway, lo que iba a decir es, candidato en Canadá tenía las de ganar, iba súper bien, es de la conservadora. Porque pues parece que Canadá estaba harto de la liberal y no estaban muy contentos con Trudeau. Y quien le sustituyó, pues estaba también presentando, pero todo el mundo decía que iba a perder. Hasta que llegaron las tarifas de Donald Trump y Donald Trump empezó a decir que Canadá debía ser el Estado 51. La gente empezó a salir y a decir que esta era la elección más importante de su vida. Y un montón de gente ayer votó y como bien gritó Aníbal, gracias a Donald Trump, el conservador perdió y ganó el liberal, que no es tan liberal como Trudeau, whatever. Es un banquero y todo. Sí. Exacto, es un banquero. Así que la gente vio en él como que la persona que puede defender a Canadá de las loqueras de Donald Trump. ¿Verdad? Porque es que Donald Trump estaba constantemente apoyando al conservador, o sea que se convirtió en aliado del conservador y la gente dijo, no, este loco, necesitamos a alguien que no sea aliado de Donald Trump. Así que qué bueno por ese lado. Lo otro que iba a comentar es que Derek está comentando aquí, que me encantó, dice... Sí. Referente a Trump y sus tarifas. Me ha encantado lo que ha hecho Amazon, que ahora estarán poniendo en sus productos el precio añadido por culpa de los aranceles. Más compañías deben tomar esta medida. Así las personas pueden ver los efectos directos de las políticas de Trump. Me encanta, Derek. Yo no sabía eso de Amazon. ¿Tú lo sabías? Yo no sabía de Amazon, pero Temu, que es la que es China, pues lo está haciendo. ¿Ah, sí? Y ya la gente está poniendo, porque como es 100 y pico de impuestos, te pone el precio del producto. Que sería regular si las tarifas. Después te pone el local tax de Puerto Rico porque te lo cobran. Y después le ponen algo así como costo por importación. Y cuando tú miras era 105 y abajo es 105 más o 110 más o 100. Imagínate tú. Y la gente lo está viendo. Muy bien. Pues estoy de acuerdo contigo, Derek, que es bueno que Amazon y otras compañías lo están haciendo. Es tremendo. Porque es que la gente debe saber, particularmente cuando tanta gente votó por Donald Trump, porque con Trump la economía iba a estar mejor. Really, tú sabes. Y las grandes cadenas como los Walmart y de la vida, alegadamente le han dicho a Donald Trump que nos preparemos porque puede ser que vamos a tener anaqueles vacíos de cosas que venían de China, que pues simplemente los importadores no las van a traer. Y yo creo que... Nosotros tenemos amigos que son importadores y traen de China y ahora mismo están desesperados para traer de otros lugares. Yari ayer si no me equivoco, fue Yari anoche en el Zoom que comentó que
hubo esa reunión Sí, de los... Fue Yari, ahora no me acuerdo. Bueno, No quiero, exacto. Una de las compañeras que chicas. estaba, una de las chicas que estaba en el Zoom, lo comentó que hubo esa reunión y la realidad es que luego pasamos, y yo creo que este sí fue Yari quien hizo el comentario, en Puerto Rico nosotros importamos 89% de lo que consumimos. Y cuando o sea, si en otros lugares que no importan tanto va a haber un impacto directo a cuántos artículos están disponibles, yo no quiero ver qué va a pasar en las góndolas de Puerto Rico. Voy a hacer un paréntesis porque hemos hecho referencia al Zoom de ayer y estamos haciendo referencia a los comentarios, pero no le hemos explicado a los que están diciendo sí, porque yo no participé del Zoom de ayer, que son los que son en el Patreon. Ah, ok. O sea, un poco que Sí. sepan que hemos abierto esa comunidad digital en patreon.com/análisis de la Z a la A, y los que ya están suscritos, pues entonces pueden ver la grabación en vivo, como todos los que hemos puesto los comentarios, la pueden comentar. Además, pues yo casi todos los días trato de poner un mensaje de las noticias temprano más importante, como le quiera llamar, y hacemos un Zoom al mes, un Zoom interactivo, donde pues que fue lo que hicimos anoche, que es un diálogo, como tú lo dijiste. Así que lo que estarán diciendo, oye, ¿por qué esta gente está comentando y yo no puedo comentar en ningún lado? Digo, usted puede comentar en el YouTube Claro. y dejarnos los comentarios Claro, y los los leemos. pero no es interactivo como eso. Así que patreon.com/análisis de la Z a la A. Mira, Aníbal, pues ya tenemos que irnos despidiendo, pero antes de irnos quería comentar, en serio, vamos a buscar a quien entrevistar para hablar un poco de por qué la gente lo sigue apoyando a Donald Trump. Pero además de eso, quiero comentar que yo veo una lucecita al final del túnel. Me parece que las estadísticas o las encuestas, debo decir, las encuestas reflejan que está perdiendo apoyo de forma vertiginosa Donald Trump, porque aún la gente que lo apoya siente que él está empujando demasiado esto de él solito tener todo el poder. Creen que se está sobrepasando en la autoridad que debería tener, y inclusive los temas como inmigración, que es uno de los temas que quizás lo llevó a ser presidente en un segundo término, también está perdiendo mucho apoyo, porque es que la verdad es que esto está incontrolable, se ha convertido en una política pública inhumana en contra de los derechos de no solamente las minorías, también de otras personas. Así que yo veo un rayito de luz en toda esta oscuridad, y espero que para el 2026 estemos a tiempo y no haya destruido por completo a la democracia en Estados Unidos, pero parecería que, como pasó en Canadá, acá en Estados Unidos la gente reevalúe a quién le va a dar el voto, y en el 2026, que son los midterms, ¿verdad? que van a la elección congresista, la Cámara vuelva a ser mayormente demócrata y puedan hacer ¿verdad? Más de lo que se está haciendo en el Congreso contra todas las medidas que hay que parar de Donald Trump. Así que nada, yo estoy un poco esperanzada. Estoy de acuerdo. Es una tendencia en todas las encuestas que han salido en esta última semana y media. Empezaron a salir jueves y viernes la semana pasada, por lo menos las que yo he visto, Washington Post y New York Times, y en todas, inclusive en los issues que llevaron a la gente a votar por Donald Trump, que fue la economía y la inmigración ilegal, en esos dos issues, la gente lo estaba evaluando negativamente. Así que pues ojalá y sea una señal de que el pueblo americano está empezando a darse cuenta del error que se cometió en noviembre pasado. Definitivo. Pues nada, pues con esta terminamos. Vamos a ver, la semana que viene me imagino que empezaremos a hablar de Janet Parra y qué pasó durante la semana con ese nombramiento. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Esperamos tus comentarios. Recuerden lo del Patreon. Y nada, excelente semana. Hasta la próxima.